Son los protagonistas de la ermita de San Antonio de la Florida. Estos frescos de Goya presiden este espacio que formó parte del Real Sitio de la Florida, finca de Carlos IV. Es el momento de culmen de su arte, ¿no? Y realmente como pintura mural es excelente y muy moderna y muy vanguardista. Son las únicas pinturas murales que el pintor aragonés realizó para la corona y que representan a los ángeles como figuras femeninas. El ciclo, digamos, del santo ocupa lo que es la cúpula con un milagro cuando resucita a un muerto para que dé testimonio de que su padre no era culpable de un asesinato, ¿no? Durante meses la ermita ha estado cerrada al público. Su restauración, con fondos europeos, la hará más eficiente energéticamente, siempre priorizando la perfecta conservación de los frescos. Había unas iluminaciones ya muy antiguas, de hace ya varias décadas, y se están poniendo focos de tecnología LED, que es una tecnología que es más eficiente y que además presenta menos deterioros a los frescos. El control monitorizado de las vibraciones, la temperatura y la humedad han sido clave para poder proteger este patrimonio histórico bajo el que descansa el cuerpo de su autor, el aragonés Francisco de Goya.